Victoria del Real Madrid 1-3 con doblete de Benzema en un partido donde nos hemos complicado la vida. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Vamos con el postpartido, con el análisis de esta victoria del Real Madrid 1-3, con doblete de Benzema, con gol de Vinicius, en un encuentro que creo que es bastante sencillo de calificar. Hemos visto un Real Madrid que a mí los primeros 30 minutos me ha gustado mucho, en una muy buena línea de control, donde hemos dominado el esférico pero el ritmo del partido también, donde el español no era capaz de llegar, no era capaz de generar peligro en la portería de Courtois, y hemos tocado de manera bastante solvente entre líneas, con un Tchouaméni absolutamente imperial. Para mí, la constante, el jugador más constante y regular metido los 90 minutos en el partido, el más regular hoy. Tchouaméni, aunque no va a acaparar las portadas, ha hecho un partidazo para mí. Y a partir de ahí, Vinicius en el desequilibrio y con las apariciones de Benzema, del cual hablaremos. Pero Modric, Kroos y Tchouaméni, el centro del campo dominando a las claras el partido, en un día donde Álava aparecía en el lateral izquierdo, que también habrá que analizarlo. Y creo que con el jugadón de Tchouaméni, esa triangulación que ha hecho Valverde, Tchouaméni, Modric, esa capacidad para poder triangular con los movimientos sin y con balón, gran pase de Tchouaméni, golazo de Vinicius, que ha sido el más activo en ataque y que pasaba muchísima responsabilidad de nuevo de balón por él. Muy buena definición. Y con ese gol, yo, tíos, tenía la sensación de que iba a ser un partido plácido, donde nosotros íbamos a marcar la tendencia y que iba a depender absolutamente de nosotros para bien, pero no para mal, porque nos hemos empezado a dormir, el partido se ha puesto algo más caótico y hoy creo que el caos no nos beneficiaba tanto. Es verdad que al final hemos resuelto desde el caos, pero este partido, el Madrid lo tenía que haber resuelto de cabo a rabo, del minuto 0 al 90. Totalmente, tal y como se estaba dando. Nos hemos complicado, han empezado a llegar, alguna situación de estrategia, algún balón directo hacia Joselu, y a partir de ahí, problemas para el Real Madrid frente al Español. Rudiger y Militao no he visto que hayan conjugado perfectamente. Creo que Rudiger necesita acoplarse sobre todo los movimientos de salida en fuera de juego, a la hora de la basculación, a la hora de salir un poquito de zona defensiva. Creo que anda un poco despistado, aunque en los duelos directos, cuerpo a cuerpo, ha estado muy bien y es un magnífico defensor y un magnífico futbolista. Pero precisamente en ese despiste de press demasiado bajo y bloque demasiado aculado en Courtois, ahí ha llegado el gol de Joselu, con suerte, pero también habían tenido ya un par de avisos claros de que nos podían meter el del empate. Y luego a partir de ahí 1-1, segunda parte, y el partido se ha metido en una situación péndulo. Momentos de ida y vuelta, jugadores tocados físicamente. A Modric no le he visto fresco del todo, pero a Kroos le he visto muy ramplón, probablemente también tenga que ver con una situación de gripe. Y Benzema. Yo y a Benzema le he visto que no tenía ritmo de crucero, no tenía ritmo de juego, aún así con el talento tan descomunal que tiene le da para resolver. Ha marcado el gol clave, el 2-1, y luego la falta ya con Cabrera en portería tras la expulsión de Lecomet, y ahí ha llegado ya la victoria. Pero el partido lo ha resuelto, por supuesto. Benzema es líder del equipo, por supuesto, pero en cuanto a la frescura, en cuanto a sus capacidades de juego, yo le veo por debajo de su nivel, y creo que todos los madridistas lo ven, y creo que eso pues asusta, porque dependemos. Ancelotti no te quita a Benzema aunque esté mal, no te lo va a quitar, y habrá momentos que por lo que sea el cuerpo y el partido te pida quitarlo. De hecho, para mí, antes de que marcara Benzema, el cuerpo me pedía quitarlo de manual, porque estaba siendo de los peores jugadores en algunas situaciones donde Benzema domina el juego, y perdiendo situación de ventaja y de beneficio por y para el equipo. Entonces, quedándose además en fuera de juego un montón de veces, perdidísimo, y luego, pues sí, ahí está, ha resuelto y, entre comillas, ha callado bocas. ¿Que ha resuelto? Sí, pero para mí en un partido muy discreto en cuanto a la fase de juego fuera de zona de área y en todo lo que tiene que ver con los movimientos donde suele ser top. Pero bueno, Vinicius para mí ha sido clave en los intentos, en el amago, en el siempre fintar, buscar. Ha buscado en exceso, pero también dependíamos del en exceso. Importante la entrada de Rodrigo para abrir por las dos zonas, Valverde de más a menos claramente en el partido, y necesitábamos algo más. Camavinga nos dio ese potencial en el ida y vuelta, compró Ancelotti el ticket del ida y vuelta y Camavinga por ahí rompió, Vinicius, Sousa y compañía los reventó, y ahí encontramos también situaciones generadas en la conducción. En ese caos donde creo que
hoy no era partido de caos, al final, desde el caos y desde la contra, también hemos podido hacer daño con más situación de espacios, cuando el Español también creo que estaba fatigado, cansado físicamente al Madrid. Con los cambios, con la entrada de Camavinga y Rodrigo, creo que hemos dado un plus muy importante, más Tchouaméni y Vinicius, que da igual que pasen los minutos porque siguen jugando a la misma velocidad. Son dos auténticos colosos del físico, aparte de las calidades futbolísticas que tienen. Y Álava, con respecto a Mendy, ahí está la comparativa. En ataque ha tenido momentos, alguna aparición, también ha ayudado a intentar generar siempre superioridad dentro del cuadrante izquierdo, con muy buen toque de balón, mucha categoría técnica, pero defensivamente en el lateral nada tiene que ver con Mendy. Pero bueno, Álava te puede dar ahí muchas soluciones y hay que apostar por ello. Obviamente Rüdiger no debe jugar ahí, tiene que ser Álava si no está Mendy, y en la rotación te cabe Álava ahí. Pero para los Mendy haters, Mendy tiene que ser titular estando mínimamente bien, por lo que te da un defensor en defensa, porque los defensores son primero defensores y luego atacantes. Y a nivel defensivo Mendy está por encima en el lateral izquierdo de Álava. Pero, insisto, Álava, por supuesto, a mí me vale de lateral y habrá partidos donde lo haga incluso mejor también. Un pedazo de jugador. Pero, aún así, nos han encimado. Centros, balones sueltos, falta de concentración, de energía, de vitalidad dentro del partido, cuando teníamos que haber cerrado, como digo, muchísimo antes. Este partido era un partido de haberlo cerrado en la primera parte. Pero de cerrado no a lo mejor del resultado, pero controlado con la posesión, con el balón y con el dominio del esférico y superioridad por dentro, en el centro del campo, que estábamos teniendo en los primeros minutos. Pero ahí está, lo dicho. Complicaciones y cualquier equipo en primera, pues en un día tonto te la lía. Y estos partidos se definen por detalles. Y esta vez el detalle, como no ha caído en nuestro beneficio. El Real Madrid tiene esa capacidad de respuesta a los partidos difíciles, ya el año pasado lo demostró, eso no hay duda, pero joder, también me apetece ver un partido un poco más tranquilo, en ese aspecto. En todos los partidos nos han marcado gol, me hubiera gustado un partido de que Courtois no hubiera recibido gol, y defensivamente tenemos que corregir algunos automatismos, algunas cositas, entre Rüdiger, Militao, Álava. Lucas Vázquez ha hecho un muy mal partido hoy, no pasa nada, es un jugador que está para lo que está y tiene días mejores, peores, como todos los jugadores. Así que nada, finalmente ahí está la situación de la falta de Ceballos, creo que bien pitada, con el libro en mano, expulsión del guardameta, una patada en una ocasión manifiesta, ya está, no hay más, con el portero fuera del área y Ceballos en situación clara. Y muy bien pegada la falta por Benzema, después del gol anterior con un centrazo brutal de Rodrigo Goes, en esa clarividencia, esa frialdad que tiene el ex de Santos. Gran gol de Karim, gol de 9, y luego el gol de falta, que realmente es de calidad. Y ante un portero que no es portero, pues obviamente todo es más sencillo. Analizando el partido, este partido se tiene que venir a la cabeza también como análisis de no complicarnos la vida en otros encuentros, porque no siempre vamos a poder resolver en el torneo de la regularidad. ¿Que el partido ha dejado muy buenas notas? Sí. ¿Que nos hemos también metido en el trajín, en el lío? Pues sí, nos hemos metido. ¿Que hemos bajado la mentalidad? ¿Nos hemos confiado excesivamente? Sí. ¿No es un tema físico? No, porque físicamente el equipo ha tenido una gran capacidad de respuesta frente al Español. O sea que por ahí va mi análisis, donde para mí los mejores han sido Tchouaméni, ha sido el líder dentro del centro del campo, pases filtrados, ganancia defensiva, juego aéreo ha estado descomunal defensivamente, ha sido el equilibrador absoluto del resto del equipo a nivel ofensivo-defensivo, era pues el pegamento del equipo, Aurelien Tchouaméni. Vinicius, porque ha sido el hombre del desborde, como siempre, que además ha marcado un golazo el primero, y que siempre tiene esa capacidad de intentar, ¿no? Siempre al menos intentar sorprender a su par, y a veces necesita multiayudas. Y yo a veces le he visto solo, y el tío R que R guitarra intentándolo, como siempre, un auténtico puñal Vinicius en banda. Y en este caso, pues le vamos a tener que dar por los goles a Karim el tercer puesto, pero para mí, preocupante su situación actual. Su situación actual, preocupante. Preocupante porque no le veo con esa, capacidad de romper a los rivales, sea con los pases, con los controles. Le veo algo impreciso a un tío que maneja una precisión milimétrica. Pero claro, es tan bueno que te mata el partido en tu favor. Eso es Benzema también. Eso es Benzema. Chicos, dejadme vuestro comentario respecto al partido, qué os ha parecido el Real Madrid, qué os ha parecido este encuentro, qué os ha parecido esta victoria 1-3 frente al Español, si pensáis como yo que nos hemos complicado nosotros mismos frente a un equipo que tampoco te ha exigido tanto, cómo habéis visto a Karim, a Vinicius, a Tchouaméni, Modric, Kroos, que venía de una gripe, Rodrigo, que ha sido clave, la entrada de Camavinga, que ha sido también fundamental en la aceleración del juego al espacio. En fin, como siempre, quiero vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.